La importancia de orar al Padre. Jesús, aun siendo Dios encarnado, dio mucha importancia a la oración y a pasar tiempo en presencia de Dios en muchas ocasiones. Jesús se levantaba temprano o en la mañana para tener un tiempo a solas con el Padre. También hubo ocasiones en las que se apartó con sus discípulos y en la de las multitudes para ir a descansar y orar. Jesús vino a la tierra como ser humano y aunque no dejó de ser Dios, sí eligió tener las mismas necesidades y sentimientos que cualquier otro ser humano. Por eso él experimentó la necesidad de buscar la dirección, la compañía del Padre en todo momento. Muchas veces no es fácil entender esta dimensión de Jesús, pero esa es la razón por la que él daba prioridad a pasar tiempo con el Padre. En la Biblia encontramos varias oraciones de Jesús, algunas muy cortas y otras más extensas. Y encontramos dos oraciones extensas en Juan 17, cuando Jesús oró por sí mismo, por sus discípulos y por todo lo que hemos creído después. Y en Mateo 6, 9, 13, donde encontramos la oración del Padre Nuestro. Al hablar con Dios, nuestro espíritu se fortalece. Démosle a la oración la importancia que merece. Día 31 y la lectura de hoy está tomado del libro de la Imitación de Cristo, libro 4, capítulo 2 y también del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 243, 45, 245 y 249. De la bondad y caridad de Dios se manifiesta el Santísimo Sacramento a los hombres. Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, vengo yo enfermo al médico hambriento y sediento, a la fuente de la vida. Pobre al Rey del cielo, siervo al Señor, criatura al Criador, desconsolado a mi piadoso Consolador. Mas, ¿de dónde a mí tanto bien? Que tú vengas a mí. ¿Quién soy yo para que me des a ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador comparecer delante de ti? Y tú, ¿cómo te dignas a venir al pecador? Tú conoces a tu siervo y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer que tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues mi vileza reconozco tu verdad, alabo tu piedad y te doy gracias por tu extrema caridad. Los que toman esta esclavitud profesarán devoción singular al gran misterio de la encarnación del Verbo. El 25 de marzo es el misterio propio de esta devoción que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrarle e imitar dependencia inefable que Dios Hijo ha querido tener respecto a María, para la gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia que se muestra particularmente en este misterio, en que Jesús aparece cautivo y esclavo en el seno de la Divina María, en donde depende totalmente de ella para todas las cosas. Segundo, para dar gracias a Dios por los favores incomparables que ha concedido a María, particularmente el de haberla escogido por su dignísima madre, elección que ha sido hecha en este misterio. Tales son los dos principales fines de la esclavitud de Jesús en María, como vimos en un siglo orgulloso, en que hay gran número de sabios hinchados, espíritus fuertes y críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad, mejor fundadas y más sólidas. Vale más para no darles ocasión de crítica sin necesidad de decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse el esclavo de Jesucristo, que es esclavo de María, tomando la denominación de esta devoción más bien por su fin último, que es la de Jesucristo, que es el camino y medio para llegar a este fin, que es María, por más que una y otra se puedan, la verdad puede usarse sin escrúpulo. Otra razón es que el principal misterio de esta devoción se celebra y se honra es el misterio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo sino en María y encarnado en su seno. Es más, a propósito decir la esclavitud de Jesús en María. Según aquella hermosa plegaria de las grandes almas: oh Jesús, que vives en María, venid y vivid en nosotros en nuestro espíritu de santidad, etc. A los que adoptan esta esclavitud dirán con gran devoción el Ave María o la salutación angélica, cuyo precio, mérito y excelencia y necesidad
pocos cristianos aún más ilustrados conocen, ha sido preciso la de la Santísima Virgen, que se haya parecido muchas veces a grandes santos, muy esclavos suyos, para mostrarle tan gran mérito. Cuando nuestra alma pueda tomar conciencia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro corazón lata muy rápidamente ante la presencia de Dios en la Eucaristía, sentimos que nuestro corazón late fuerte, que es algo que no entendemos, que es algo que va más allá de nuestro propio entendimiento, ante la presencia del mismo Dios presente en el Santísimo Sacramento. Ese verdadero Dios presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es ahí que vamos a poder empezar a gustar de las delicias del cielo aquí en la tierra, y anhelaremos constantemente llegar a la presencia de nuestro Dios para poder verlo cara a cara. Entender que nosotros, que somos simples seres humanos, somos mirados con ese amor infinito por Jesús y por su Madre, porque por designio de Dios quiso el Señor Dios que Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, fuera esclavo de la Virgen en su vientre. Como somos nosotros esclavos de amor a María, para ser esclavos de amor a Jesucristo. No olvidemos nunca que nuestra fe muchas veces es vapuleada por tener a María como Madre espiritual y celestial. De ahí que nosotros debamos defenderla, porque a través de ella llegamos a su Hijo, verdadero Dios y Redentor del mundo. Esto es así de acuerdo al designio de Dios. Esto es así porque está en las Sagradas Escrituras desde todos los tiempos. Esto es así porque el Espíritu Santo, esposo de la Santísima Virgen María, permitió a través de la voluntad del Señor y decisión de Dios Padre que se encarnara en la Virgen para tener naturaleza humana y a su vez tiene naturaleza divina. Por eso ese misterio de la salvación de Dios, ese misterio del plan que elaboró el Señor tan perfectamente para poder salvarnos a nosotros desde toda la eternidad, porque ya sabemos que Él nos conoce desde siempre. Él nos conoce desde antes de que fuéramos concebidos, y Él colocó en nuestro corazón esta intención, esta misión de creer en Él, de vivir en este corto tiempo que tenemos en la tierra, adorándolo, alabándolo, glorificándolo, dándole gracias, para después hacerlo en el cielo, en su presencia eternamente. Intentemos, mientras en este corto tiempo que estamos en la tierra, alabarlo y glorificarlo y darle gracias por todo lo que nos da todo el tiempo y por todo lo que somos, tenemos o no tenemos, somos o no somos, todo para mayor gloria de Él, siempre. Que así sea. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Dios, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo,
ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos, para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos, para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos, a fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos, para que no te contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos, para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos, para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos, para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo.
pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús amable, ten piedad de nosotros. Jesús admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Jesús. De todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo,
líbranos Jesús. Por tus angustias, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Por tus gozos, líbranos Jesús. Por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para testiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. 1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso, hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María,
Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y a reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Día 31. Propósito. Rezo el Santo Rosario con intención de aceptar los planes de Dios, aunque no lo entienda. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Soy el Padre Bernardo Ibarra y estamos ya muy cercanos al día de nuestra consagración para darnos completamente a María Santísima. Ya no falta prácticamente nada. Y nos toca hoy hablar de otra práctica exterior que menciona San Luis y que es del todo particular y que realmente puede ayudar a muchos a consagrarse totalmente a María, pero sobre todo a tener un recordatorio continuo de esta consagración y de nuestra pertenencia total a María Santísima. Esta práctica es la de la cadenilla o de la cadenita, que es como un signo externo de nuestra esclavitud a María Santísima. Ya sea en la muñeca, dice San Luis, o en el cuello. Llevar una cadena, una pequeña cadena, una cadenilla, para que nos ayude a siempre recordarnos a nosotros mismos que pertenecemos a María Santísima. Yo pertenezco a María como esclavo. Sabemos, la palabra esclavo es difícil en este mundo contemporáneo. Es como una palabra que realmente muy pocos la aceptan. Pero San Luis la usa realmente para señalar que pertenecemos a María completamente. Es el término que se usa porque tiene mucho contenido y que realmente ilustra de manera perfecta lo que queremos hacer con esta consagración, darnos como esclavos de María. Y un esclavo lleva cadenas. Por eso es muy loable este uso de la cadenilla como recordatorio. Por supuesto, no es obligatorio, para nada. Pero si ayuda, entonces es muy bueno hacerlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de estos objetos religiosos, dice: el sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. En ese etcétera podemos incluir esta cadenilla de la consagración total a María. Entonces la cadenilla, como dijimos, es recordatorio. Es un objeto que todos los días nos recuerdan que pertenecemos completamente a María. Pero también es expresión de que yo pertenezco a María. Algo muy similar con el hábito religioso, ¿no? Por ejemplo, la sotana. ¿No? La sotana, para mí, como sacerdote religioso, es una expresión exterior de mi consagración, un modo de hablar a los demás que soy totalmente de Jesucristo, que estoy completamente dedicado al bien de la Iglesia, y es un recordatorio para mí mismo de que yo pertenezco a Jesucristo.
Lo mismo con las cadenillas, ¿no? Es el mismo propósito, el mismo objetivo. Y dice San Luis también que estas cadenas reemplazan las cadenas del pecado. Cadenas que teníamos antes del bautismo. Dice, pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado y del demonio, nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia o a la fuerza, como presidiarios, sino por caridad y amor, como a hijos. Y cita al profeta Oseas que dice, con correas de amor los atraía, con cadenas de amor. Entonces la cadenilla es una cadena de amor, que yo voluntariamente uso, porque estoy espiritualmente encadenado a Jesús por medio de María. Con correas de amor los atraía. Y realmente es así, es impresionante esto, porque Jesucristo, María Santísima, nos aman de tal manera que realmente nos atraen. Cuando uno considera la obra de la redención, el misterio del Verbo encarnado, cuando uno considera los sufrimientos del Hijo de Dios en la cruz, cuando uno considera la grandeza de María Santísima, el amor que ella tiene por nosotros, entonces uno es atraído de tal manera que inevitablemente se ata para siempre a ellos dos. Por eso somos más que todos enamorados. El enamorado tiene eso de atarse al amado para siempre. Con correas de amor los atraías. De algún modo, entonces, el día de la consagración es un día para encadenarse espiritualmente a la Virgen Santísima. Estoy encadenado por amor. Hay que rogar a Dios y a la Virgen que esas cadenas estén siempre en nosotros, que vivamos para siempre encadenados. Antes del bautismo, y a decir verdad, cada vez que cometemos un pecado mortal, nos encadenamos al pecado. Nos encadenamos a la tristeza, a la desolación, a la angustia, a la discordia, al odio. Por eso hay que romper esas cadenas del pecado y atarnos con las cadenas de amor hacia Dios, hacia la Virgen Santísima. Dichosos pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. O sea, en otras palabras, dichosos los que hasta el fin de sus vidas viven con la determinada determinación de no pecar, que se saben completamente entregados a Jesús por medio de María Santísima. Por eso las cadenas, estas cadenillas, tienen como finalidad el recordar las promesas del bautismo y las renuncias que hicimos allí a través de nuestros padres. Y para terminar, hay que mencionar esta paradoja de las cadenas con la libertad. San Luis constantemente dice que gracias a estas cadenas de nuestra devoción a María Santísima, de nuestra consagración, somos más libres que nunca. Ya se ha explicado varias veces a lo largo de esta preparación cómo esta esclavitud de amor nos hace verdaderamente libres. Estas cadenas es una expresión de esta paradoja. Esto es muy interesante porque uno es más libre mientras más atado se encuentra a un amor verdadero, es decir, a Dios, que es realmente el único amor verdadero, el único amor que nos hace libres. Porque la libertad no es, como la entiende el mundo contemporáneo, esa indiferencia ante las cosas o esa capacidad de elegir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Libertad es justamente la capacidad
de elegir algo, o mejor dicho, es esa acción misma de elegir algo para siempre, y ese algo es verdadero, es bueno y es eterno. O sea, es Dios. Por eso, cuando se analiza incluso filosóficamente la libertad como un aspecto esencial del hombre, no queda más que decir que, como conclusión de ese análisis, que el hombre tiene libertad justamente para elegir a Dios, y que Dios justamente lo hizo libre para que lo elija a Él. Por eso yo, cuando elijo a Jesucristo por medio de María, que es justamente el medio por el cual Él quiere ser elegido, entonces yo me hago más libre que nunca. Porque elijo algo para siempre. O sea, lo elijo con una determinación que es sumamente determinante, porque es para siempre. Eso es la libertad. Elegir algo. Para nuestra lección número 31, mi carne es verdadera comida. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de Jesús, que por amor a nosotros se hizo pan para alimentarnos. De ese Jesús que no le bastó que le hubiésemos podido ver, que no le bastó que le hubiésemos podido oír, que no le bastó que le hubiésemos podido tocar, que no le bastó que le hubiésemos podido abrazar, sino que ahora quiere estar dentro de nosotros y quiere transformarnos en Él a través del misterio de la Eucaristía. Cuando yo como cualquier alimento, ese alimento que es inferior a mí se hace parte de Wilson. Entonces ese alimento se convierte en Wilson, porque yo soy superior al alimento. Pero cuando yo me alimento de la Eucaristía es Cristo que es superior a mí, y ya no soy yo el que asume la Eucaristía. Ya no es la Eucaristía la que se vuelve Wilson, sino Wilson el que se vuelve Cristo, Wilson el que se vuelve Eucaristía. Soy yo el que soy elevado a la dignidad de Hijo de Dios. Soy yo el que soy divinizado al unirme con Cristo. Qué hermoso esto de la Eucaristía. Y miren que todo el proceso de preparación que hemos seguido ha venido a concluir precisamente en este último bloque, conocimiento de Cristo. Porque en Él nos movemos, vivimos y existimos. Porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Porque todo el proceso de preparación era para esto, para enamorarnos de Cristo, para unirnos profundamente a Él. Vamos a hablar de la Eucaristía y siempre nos quedaremos cortos. Todo lo que digamos de la amabilísima y benditísima y sagradísima Eucaristía será poco. Porque la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Es decir, de la Eucaristía procede todo en la fe cristiana. Y la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. O sea, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a quedarnos postrados a la Eucaristía, a tomar la Eucaristía, a hacernos uno con Jesús en la Eucaristía. Por eso es tan bello esto de la Eucaristía. Yo les cuento que cuando inicié mi proceso de conversión a los 15 años, estaba esa semana que inicié mi proceso de conversión, ese bendito 29 de abril del año 2000, cuando el Señor tocó mi corazón e inicié este proceso, que hasta ahora voy caminando, pero todavía me falta tanto por caminar, tanto por amar a mi Señor. Recuerdo que esa semana estaba con mi hermano en la iglesia. Yo estaba de rodillas, estaba, inclinado sobre mis propios brazos, mientras mi hermano estaba de rodillas mirando hacia el presbiterio, hacia el altar. Mi hermano me dice, mira a Jesús. Cuando está en la Eucaristía expuesta, mira a Jesús. En ese momento levanté la cabeza y como que me percaté por primera vez que Jesús estaba en la Eucaristía. Porque yo sí había hecho la primera comunión y había recibido algunos conceptos, pero no había nunca comprendido que realmente Jesús está en la Eucaristía. Que realmente allí no hay un símbolo sino su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que es una presencia del todo singular. Que esta bella imagen que tengo detrás de mí representa a Cristo, pero no es Cristo. En cambio, la Eucaristía no es una representación de Cristo, es Cristo, verdaderamente Él. En ese momento yo por primera vez como que comprendí, como que pasaron esos conocimientos de la mente al corazón, como que se disipó toda duda y pude comprender que ahí estaba Jesús. Y desde allí he tratado de visitar a Jesús Eucaristía lo más que puedo para adorarle, porque ahí está Jesús. Y lo ha confirmado el Señor con tantos milagros.
Un milagro sobre otro milagro, porque ya el hecho de que a través del misterio de la transubstanciación, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración, ocurre ese gran milagro donde cuerpo y sangre de Cristo vienen. Y ya no es pan y vino, sino que se transubstancia. Es decir, a partir de ese momento ocurre un milagro maravilloso. Parece pan, parece vino, pero ya es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo allí. Y entonces a través de los milagros eucarísticos, que yo digo que es un milagro sobre otro milagro, porque ya es el milagro de convertir el pan y el vino, y luego ese milagro se convierte en otro milagro cuando el Señor, a través de manifestaciones realmente impresionantes, confirmadas por la ciencia, yo les invito para que busquen todos los estudios del doctor Ricardo Castañón, un exateo que precisamente se dedicó después de su conversión a estudiar milagros eucarísticos y con datos tremendamente científicos muestra cómo en realidad ocurren unos verdaderos milagros tremendos con la Eucaristía. Pensemos por ejemplo en el milagro de Lanciano, ocurrido a inicios del siglo VIII. Yo tuve el regalo de Dios de estar de rodillas ante ese milagro eucarístico allá en el espolón de la Bota Itálica, en Lanciano, Italia. Y es increíble porque esa hostia consagrada se convirtió en un pedazo del miocardio del corazón de Jesús. Y todavía hoy se le estudia, y todavía hoy parece sorprendente que después de tantos siglos ese corazón siga allí, ese corazón no se haya podrido, entre comillas, porque es que la Eucaristía es el Dios de mi corazón, pero es el corazón de mi Dios también, como han dicho los santos. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, hoy vamos a hablar de la presencia real de Jesús. No vamos a hablar de un símbolo, no vamos a hablar de una linda cena, de una santa cena que nos llama a comunión a todos los hermanos para abrazarnos, sino que en la Eucaristía la centralidad está en Cristo. Él es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hacia Él van dirigidos todos nuestros esfuerzos y de Él surge toda nuestra fuerza. Todo en la Iglesia nace de la Eucaristía y toda la Iglesia termina en la Eucaristía. Por eso hay que amar también el sacerdocio y por eso hay que orar por el sacerdocio, pedirle al Señor que purifique el sacerdocio, pero hay que amar mucho a nuestros sacerdotes y por eso el demonio ataca tanto a los sacerdotes y utiliza el escándalo de algunos pocos para desacreditar a todo el sacerdocio, porque sin sacerdotes no tienes Eucaristía, sin sacerdotes, sin esas manos benditas no tienes Eucaristía. Yo te he podido predicar durante estas lecciones, pero lo único que he podido hacer es llegar un poco a tu corazón, pero no te puedo alimentar con Cristo. El sacerdote puede alimentarte con Cristo. El sacerdote tiene las manos consagradas y puede hacer que Cristo baje a la tierra. Yo no lo puedo hacer, ni los ángeles lo pueden hacer. Un sacerdote tiene ese don maravilloso. Hay que orar por ellos, quererlos mucho, suplicarle al Señor por la santidad de los sacerdotes y por vocaciones sacerdotales, porque si se acaban los sacerdotes nos quedamos sin Eucaristía, mis hermanos. Nos quedamos sin Eucaristía. El Señor dice que su cuerpo y su sangre, el Señor nos asegura que se deben comer. Y esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor no está diciendo acá, mi carne es simbólicamente una comida. El Señor no está diciendo, mis palabras son como un alimento. No, no, no. Mi carne es verdadera comida. O sea, cuando el Señor dice que algo es verdadero, está sustrayendo todo uso simbólico de esa palabra. A ver, yo tengo acá un libro. Yo puedo decir, hagamos de cuenta que este libro es una guitarra. Entonces voy a tocar guitarra. ¿Pero es verdaderamente una guitarra? No. Yo estoy haciendo de cuenta que es una guitarra y les muestro cómo se toca una guitarra, cómo se rasga una guitarra, cómo se tocan las cuerdas, ¿no? Pero cuando yo digo esto es verdaderamente una guitarra, entonces estoy sustrayendo todo uso, digamos, simbólico. Cuando digo que algo es verdaderamente algo, estoy diciendo, acá no estoy hablando de símbolos, esto es así. El Señor dice, mi carne es verdadera comida, o sea, nos tenemos que comer su carne. Mi sangre es verdadera bebida, nos tenemos que beber su sangre. Y esto lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Yo quiero que entendamos que todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un capítulo eucarístico. En ese capítulo pasan tres cosas. Primero, Jesús multiplica los panes para mostrar que Él con el pan puede hacer lo que quiera. ¿Cómo multiplicarlo? Miren lo que dice el versículo 11. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Más de 5,000 personas fueron alimentadas. O sea que el Señor lo primero que hace es demostrar, con el pan puedo hacer lo que quiera, cómo multiplicarlo. Después de esto,
Jesús se queda despidiendo a la gente, los apóstoles atraviesan el mar de Galilea en el barco y encuentran a Jesús caminando sobre las aguas en la madrugada que se dirige hacia ellos. El versículo 19. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea que Jesús primero demuestra que con el pan puede hacer lo que quiera, lo puede multiplicar. Después demuestra que con el cuerpo, con su cuerpo puede hacer lo que quiera, puede caminar sobre las aguas. Puede caminar sobre las aguas. Después el Señor llegará a Cafarnaúm y ahí hará ese bellísimo discurso del pan vivo, donde dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahí es donde pronuncia esa frase que acabamos de leer: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí es que pronuncia eso, ¿ok? ¿Qué pasó cuando Jesús termina este discurso? Que la gente entendió: sí, es algo simbólico, claro. El Señor nos está hablando como cuando nos dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces la gente dijo: sí, Él nos va a quemar, si nos acercamos nos va a encandilar. No, yo soy la luz del mundo. Todos entienden que está hablando de manera figurada, de manera simbólica. Mis palabras son luz. Si se acercan a mí son iluminados espiritualmente, pero no significa que todo está oscuro, llega Jesús y de repente físicamente todo se alumbra. No. En la noche Jesús no alumbraba. En la noche Jesús, como hombre verdadero también que era, dormía tranquilo. Nadie entendía, estrictamente las palabras de Jesús cuando decía: soy la luz del mundo. O cuando decía: yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Nadie le veía a Jesús así como cara de puerta. No. O cuando decía: yo soy camino, verdad y vida. No todo el mundo sabía que Jesús hablaba de una manera figurada. Pero en cambio cuando Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, miren lo que pasó. El versículo 60, estamos en el capítulo 6 de San Juan. La gente empezó a decir: qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Acababa de pasar, el hecho que más fama podría traer humanamente a Cristo. Les estaba dando pan. Saben ustedes que cuando alguien quiere afamarse, cuando los políticos quieren afamarse, entonces comienzan a regalar cosas. Entonces, humanamente hablando, Jesús había acabado de alimentar una multitud por un milagro fehaciente, por un milagro contundente. Era el momento donde todo el mundo iba a clamar a Cristo. Y sin embargo, Él les dice: mi carne es verdadera comida, me tienen que comer. En la cúspide, de su gloria humana, en la cúspide de su ministerio humano, donde todo el mundo ya estaba maravillado porque es capaz de alimentar multitudes, ahí el Señor lanza esta perla: me tienen que comer, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el Señor, después de que muchos discípulos se van, mira a los apóstoles y les dice: ¿también ustedes se quieren marchar? Juan capítulo 6, versículo 67. Y Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Óyeme bien. Para entender la Eucaristía se necesita afinar el oído para comprender palabras de vida eterna. Si nosotros estamos solamente pegados de la palabra humana, si nosotros estamos solamente pegados de lo meramente humano, no comprendemos la Eucaristía. No vamos a entender por qué una persona se postra 2 y 3 horas ante una capilla, en una capilla de adoración del Santísimo, ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos parecerá que está perdiendo el tiempo, que debería ser obra de caridad, que debería en ese momento dedicarse a predicar. ¿Cómo va a perder 2 horas ahí frente a un pedazo de pan? Eso diría una persona que no sabe escuchar palabras de vida eterna, que solamente escucha palabras humanas, palabras carnales. Pero quien escucha palabras de vida eterna, entonces ve en la Eucaristía el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, como efectivamente está. No estoy diciendo que dependa de nuestra percepción que esté o no esté. Él está ahí. Y el que no está habituado a ver a Jesús en lo que parece un pan, no se acostumbrará a ver almas en lo que parecen solamente cuerpos. Es decir, no aprenderán a evangelizar. La evangelización se logra de rodillas ante Jesús y Eucaristía. Así lo han logrado todos los santos. ¿Y en qué momento el Señor instituyó entonces ese sacramento bellísimo? En la última cena. ¿En qué momento el Señor se quedó con nosotros para siempre en las especies del pan y el vino? En la última cena. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 27. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo:
bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mis hermanos, Él no dijo, esto significa mi cuerpo, esto es como mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo, el que deben comer. Y eso es lo que celebramos nosotros en cada misa, es lo que sucede en cada Eucaristía. Cuando uno comprende esto, entonces uno sabe que va a ir a la Eucaristía por Jesús. Poco importa entonces que el sacerdote sea muy entretenido o muy poco entretenido para predicar. Poco importa que el sacerdote sea un experto orador o un sacerdote que en su ancianidad ya ni se le entiende muy bien lo que pronuncia. No hemos entendido que a quien vamos allí a ver es a Cristo, a quien vamos a comulgar es a Cristo, y aún ese sacerdote sencillito que de pronto no tiene una tremenda elocuencia para conquistar multitudes, tiene el don de confeccionar la Eucaristía con sus benditas y sagradas manos. Un don que yo no tengo, un don que ni los mejores predicadores laicos del mundo tienen. Y ese sacerdote sencillo tiene ese don. Tiene el don de traer a Cristo. Entonces, vamos a la Eucaristía a entretenernos. No, vamos a la Eucaristía a comulgar a Cristo. A comulgar a Cristo. Ahora bien, la Eucaristía los cristianos la celebramos desde el inicio del cristianismo, el día domingo. Y quiero que entiendan muy claramente que para nosotros el domingo no es un día cualquiera. Para nosotros el domingo es el día del Señor. De hecho, si ustedes notan, los nombres de la semana nuestros conservaron los nombres paganos. El lunes en honor a la luna, el martes en honor a Marte, el miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno. Y los antiguos romanos, el domingo, que es el primer día de la semana, los llamaban simplemente el día del sol, pero los cristianos le cambiaron ese nombre y empezaron a llamarlo Dies Dominicus, día del Señor. Dominicus en latín es Señor. Domingo es día del Señor. Óyeme, el domingo es el día del Señor y es el primer día de la semana. El primer día laboral es el lunes para nosotros, pero el primer día de la semana es el domingo. Es el domingo. Se dan cuenta ustedes que en el libro del Génesis el Señor descansó el séptimo día. El séptimo día, el Shabbat, el día de descanso. Pero el primer día, el domingo. ¿Y por qué celebramos nosotros el domingo y no el sábado como los judíos en el Antiguo Testamento? Porque los judíos celebraban dos cosas en el sábado. Celebraban la conclusión de la nueva creación, el día de descanso, y celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, el domingo para los cristianos celebra entonces ya no la creación primera, sino la nueva creación, porque el Señor resucitó un domingo. Y ya no simplemente la liberación de la esclavitud de Egipto, sino que en la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, el Dies Dominicus, el día del Señor, entonces nosotros celebramos la liberación de nuestro pecado, gracias a la resurrección de Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El domingo entonces para nosotros es del todo especial. Y miren, los primeros cristianos celebraban el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, para la Eucaristía, la fracción del pan, se parte el pan en la Eucaristía. Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, para nosotros, los cristianos, el domingo es tan vital que tenemos un bellísimo testimonio que consignamos aquí en este libro que les hemos recomendado tantas veces, Me encontré con Jesús ahora que sigue. Es un libro especial para aquellas personas que tienen un encuentro con el Señor y se hacen tantas preguntas muchas veces. Bueno, ¿cómo hago para ayudar a la conversión de mis familiares? ¿Cómo hago para sostenerme en mi vida espiritual? Acá están todas esas respuestas. En el último capítulo, que se llama ¿Qué hacer para conservar el fuego?, hablamos precisamente de la necesidad de la Eucaristía. Y quiero leerles un pedazo del libro acerca de unos mártires del siglo IV. Se llaman los mártires de Abitinia o los famosos mártires del domingo, para que se den cuenta cómo para los primeros cristianos el domingo no era un día cualquiera, sino era esencial, al punto que entendían que no se puede ser cristiano sin la misa dominical. A inicios del siglo IV, estoy en la página 205, a inicios del siglo IV, un grupo de católicos murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia y el emperador Diocleciano había prohibido la celebración de la Pascua cristiana, la Santa Misa, porque sabía que si los cristianos dejaban la misa no subsistirían. Sin embargo, estos valientes hombres fueron descubiertos
celebrando la misa en una casa. Cuando les llevaron ante el juez y les preguntaron por qué estaban reunidos en la asamblea, si estaba prohibido, su respuesta fue impactante. Sin el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. No dijeron que no podían vivir sin el alimento, o sin el agua, o sin el aire. No. Dijeron que no podían vivir sin la Eucaristía dominical. A otro le preguntaron si había estado en la asamblea, en la misa. Él respondió, soy cristiano. No te pregunto si eres cristiano, sino si has participado en la asamblea o si tienes algún libro de las Escrituras. Dijo el magistrado, oh necia y ridícula pregunta del juez, como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua Dominical, sin la Eucaristía, o la Pascua Dominical se pudiera celebrar sin que hubiera un cristiano. ¿No lo sabe Satanás, que es la Pascua Dominical la que hace al cristiano y que es el cristiano el que hace la Pascua Dominical, de modo que el uno no puede subsistir sin la otra y viceversa? Todos fueron asesinados y murieron alegremente por la Eucaristía. ¿Cuánto amor tenían estos mártires? Esto contrasta con la profunda indiferencia que muestran muchos cristianos hoy respecto a la Eucaristía dominical. Mis queridos hermanos, querida familia, a ver, la semana tiene 10.080 minutos. 10.080 minutos. ¿Sabes cuánto dura máximo una Eucaristía dominical? 60 minutos. Eso no es ni el 0.06%. No alcanza a ser el 1% del tiempo de la semana. Y es lo que Dios te pide. Y aún así nos atrevemos por los motivos más superficiales a faltar a misa el domingo. Es no comprender nada. Es no entender qué significa ser cristiano, es no entender lo que significó el domingo, es no entender lo que significa la Eucaristía, es no entender quién está allí, que ahí está Jesús. Es no comprender nada. Es una lástima que muchas veces nosotros, como católicos, no tengamos conciencia del tesoro que tenemos. Y a veces los hermanos evangélicos, que aman tanto la palabra, yo a veces pienso que esos bellos cantos que a veces ellos tienen, aunque les digo de entrada, yo solo escucho música católica, porque apoyo 100% a mis cantantes católicos y porque en la música protestante, por bella que sea, no encuentro canciones para la Eucaristía. Hay algunos que tratan de aplicar unas y otras, no. Yo quiero escuchar a mis cantantes católicos, a mis hermanos cantantes católicos, incluso apoyarlos y promoverlos, porque ellos le cantan a la Eucaristía, ellos le cantan a la Virgen María. Y a veces esos cantantes, esas canciones bellas que tienen los protestantes, yo siento como nostalgia de Eucaristía. Esas canciones de alabanza, de adoración que tienen, nostalgia de Eucaristía. A ellos les pasa lo de los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan que los discípulos de Emaús iban caminando de Jerusalén, camino de Emaús, y se encontraron con Jesús en el camino el día de la resurrección? Y recuerdan que el Señor les empezó a explicar las Escrituras y a ellos les ardía el corazón. Pero en cambio, cuando se sentaron con Él en la fracción del pan, lo pudieron reconocer. Fue en la Eucaristía donde le pudieron reconocer. A mis hermanos protestantes les arde el corazón escuchando la palabra, pero a ti y a mí no solo nos arde el corazón escuchando la palabra, sino que lo podemos reconocer en la Eucaristía. El famoso apologista Scott Hahn, un apologista estadounidense maravilloso, dice, los hermanos protestantes tienen el menú, la palabra, pues nosotros tenemos menú y cena. Y cena, nos comemos a Cristo en la Eucaristía. Esto, repito, es lindísimo. Esto viene precisamente desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que en la Antigua Alianza los judíos celebraban la Pascua. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 23. Y en la Pascua ellos se comían un cordero. Moría el cordero y se lo comían. Pues para nosotros el cordero es Cristo. Y también nos comemos el cordero. Por eso Juan Bautista no duda en llamar a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, remitiendo al Cordero de la Pascua. Y como los judíos en la antigua Pascua veían el sacrificio del Cordero y se comían el Cordero, nosotros estamos en el sacrificio del nuevo Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos comemos el Cordero. Cristo es el Cordero de Dios y nos comemos el Cordero. Tanto tendríamos que hablar de la Eucaristía, tanto tendríamos que decir de la Eucaristía. Yo quisiera leerles una frasecita de San Juan Crisóstomo, porque muchas veces uno diría, qué rico que se me apareciera Jesús. ¿Qué haría yo si viera a Jesús? ¿Qué le pediría? Pues miren lo que dice San Juan Crisóstomo. Ustedes envidian la oportunidad de la mujer que tocó las vestimentas de Jesús, de la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas.
de las mujeres de Galilea que tuvieron la felicidad de seguirlo en sus peregrinaciones, de los apóstoles y discípulos que conversaron con él familiarmente, de la gente de esos tiempos quienes escucharon las palabras de gracia y salvación de sus propios labios. Ustedes llaman felices a aquellos que lo miraron, mas vengan ustedes al altar y lo podrán ver, lo podrán tocar, le podrán dar besos santos, lo podrán lavar con sus lágrimas, lo podrán llevar con ustedes igual que María Santísima, a través del misterio de la Eucaristía. Esto es lindísimo, porque nosotros no creemos simplemente que la Eucaristía sea Dios que se hace pan para que esté ahí, para que le adoremos. Él nos dijo que lo comulgáramos. Él nos dijo que lo comulgáramos, pero hay que estar en estado de gracia para comulgarlo. O sea, Él no quiere estar simplemente en un sagrario. Él quiere estar en el sagrario de tu corazón. Él no quiere estar en las cuatro paredes frías de un sagrario. Él anhela estar en tu alma. Tú eres el sagrario en el que Jesús quiere estar. Tu corazón es el sagrario en el que Dios quiere habitar. En ti quiere estar a través de la comunión. Pero para eso necesitamos, antes de unirnos con su cuerpo en la Eucaristía, debemos unirnos con su alma en la gracia. Debemos tener un alma en gracia de Dios. Porque cuando se comulga en pecado, sucede lo que dice el apóstol San Pablo. Lo dice con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es estar en gracia de Dios para que la Eucaristía sea vida para nosotros y no condenación. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Que no sea condenación para nosotros, que sea vida eterna, que sea vida eterna. Entonces lo primero es estar en gracia de Dios. Lo segundo es guardar el ayuno eucarístico de 1 hora antes de comulgar. Si yo sé que voy a comulgar a las 6:30 de la tarde, entonces hasta las 5:30 de la tarde puedo comer. 1 hora antes de comulgar no como nada, como para preparar mi corazón, incluso mi cuerpo, a recibir a Jesús Eucaristía. Es necesario guardar el ayuno eucarístico. Antes era un ayuno prolongadísimo, la Iglesia lo ha reducido a la mínima expresión, 1 horita antes de comulgar. Y después de que comulguemos, hay que hacer actos de adoración. Después de que comulguemos, quedarnos adorando a Jesús, conversando con Él. Santa Teresa de Ávila dice que es el mejor momento para hablar de empresas con el Señor. O sea, para hablar de tus cosas, para adorarle, para glorificarle, y no solo para pedirle. No solo para pedirle. Sucedió un hecho bastante curioso que se narra en la vida de San Felipe Neri, que él veía que una persona comulgaba y después de la comunión salía inmediatamente de la iglesia. Entonces San Felipe Neri le pidió a 2 monaguillos que tomaran 2 cirios, y cuando ese señor salió, los monaguillos se fueron detrás de él y lo siguieron. Entonces cuando el Señor se percató que venían 2 monaguillos con 2 cirios, con 2 velas detrás de él, les preguntó qué pasó. Entonces se devolvió hasta donde San Felipe Neri y le preguntó, ¿por qué estos monaguillos me están siguiendo con unas velas? Y le respondió San Felipe Neri, tenemos que rendirle el debido respeto a nuestro Señor, a quien llevas contigo. Como te has negado a adorarlo, he enviado a 2 acólitos para que lo hicieran en tu lugar. Para que lo hicieran en tu lugar. Eso es un enamorado de la Eucaristía. Es un enamorado de la Eucaristía. Todos los problemas, todas las dificultades, todas tus angustias, todos tus miedos, déjalos a los pies de Jesús Eucaristía. San Cirilo de Alejandría decía, si el veneno de la vanidad se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará la humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrastra, aliméntense con ese pan y aprenderán la generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútrasen con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante toda su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes, o sea, se volverán regios, firmes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalézcanse con el alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles y la carne sin mancha de Cristo los hará
puros. No hemos podido vencer nuestros vicios y nuestros pecados porque no nos hemos postrado ante Jesús Eucaristía más tiempo. No hemos podido salir de esa dificultad porque nos ha faltado tiempo de adoración eucarística. Wilson, es que yo no sé qué decirle a Jesús en la Eucaristía. Yo voy allá y me distraigo. No importa, ve donde Jesús y deja que sus rayos amorosos transformen tu alma aún sin que te des cuenta. Como una planta se presenta ante los rayos del sol y basta que se presente ante él, basta que se deje tocar por esos rayos para que el proceso de fotosíntesis suceda en ella. Asimismo, basta que te dejes tocar por los rayos eucarísticos de Jesús para que tu alma sea transformada, para que tu alma sea liberada, para que tu alma sea sanada. Tantas personas vienen a buscar consejo de personas, de sabios, de predicadores. Y está bien porque Dios ha querido que nos ayudemos unos a otros, pero ya fuimos primero ante el único que nos puede sanar. Todo lo demás es excusa y casi que lo que deberíamos hacer todos nosotros es remitir a la gente a la Eucaristía, porque allí, en Jesús y Eucaristía, está la verdadera vida. Allí, en Jesús y Eucaristía, está todo lo que tu alma necesita. Ahí, en Jesús y Eucaristía, está tu felicidad. Si pudieras comulgarle diariamente, si pudieras comulgarle diariamente, ¿por qué limitarnos solo a la misa dominical? ¿Por qué no empezar a ir a misa todos los días? Le preguntaba un joven a su papá, un poco campechano el papá, pero muy sabio, le decía: papá, ¿por qué vas a misa todos los días? Y el papá le decía: hijo, si yo te dijera que visitando a una persona todos los días él te regalaría $1 millón, ¿cuántas veces irías? Y el joven dijo: papá, todos los días. Y dijo: pues en la Eucaristía yo no recibo $1 millón, recibo al dueño de la creación, al dueño del universo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué entonces no ir todos los días? Sé que en ocasiones es difícil, sé que en ocasiones nuestro trabajo no nos lo permite, pero por Dios, en la medida en que pudiéramos, si comulgáramos todos los días en estado de gracia, si le adoráramos 5 o 10 minutos diarios en la Eucaristía, si visitáramos a Jesús en la hostia y allí le adoráramos y pusiéramos todo lo que tenemos, ¿cuánto se transformaría nuestra alma? ¿Cuántas situaciones difíciles que tenemos cambiarían? Y cuando tienes dificultades económicas, ¿ya vas primero al banco o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando tienes dificultades de amor en tu corazón, ¿llamas primero a algún amigo o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando estás deprimido y solo, ¿pones en tu estado de Facebook que estás deprimido y solo o vas donde Jesús y Eucaristía? ¿Por qué ir donde aquellos que no nos pueden sanar en primer lugar? ¿Y por qué no ir en primer lugar a el único que nos puede sanar y liberar? Los otros, claro, vendrán después como medio. Jesús mismo en la Eucaristía te indicará hacia dónde dirigirte, pero ve primero a Jesús Eucaristía, ve primero a Cristo en la Eucaristía. Ciertamente, la Eucaristía es un misterio insondable que bien merece el que la liturgia y nuestra contemplación se centre especialmente en ella. La Iglesia siempre creyó, desde la institución de Jesús, de la Eucaristía, siempre creyó en la presencia real de Cristo, pero fue tomando conciencia paulatinamente de lo que esto suponía. Comenzó a reservarse, después de la celebración eucarística, reservarse la especie eucarística del pan para poder llevarla a los enfermos. Pero después pasó a reservarse en un lugar llamado tabernáculo, donde ya se adoraba la presencia de Jesucristo, más allá de la celebración litúrgica. Y después comenzó a adorarse a Jesucristo ya fuera del tabernáculo, expuesto ante la presencia de los fieles. Y después comenzó a procesionarse en las llamadas procesiones del Corpus Christi. Y últimamente ya han comenzado en muchos lugares a extenderse las capillas de la adoración perpetua. Ha sido pues como una progresiva toma de conciencia de lo que supone de que el Señor se quede entre nosotros, ¿no? Recuerdo una anécdota que contaba un misionero que en África estaba explicando a los niños la presencia de Cristo en la Eucaristía y les decía cómo esa vela roja encendida estaba siendo un signo visible de la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿no? Y que ahora era algo impresionante, decir, Dios está aquí. Dice que había un niño que levantaba la mano
Y él, cuando terminó su catequesis, ¿qué querías decir tú? Y el niño le preguntó al misionero, ¿y tú por la noche te vas a dormir en la cama y le dejas aquí a Jesús solo? Y aquella expresión pues llena de inocencia y de coherencia, y de coherencia de aquel niño, decía el misionero que le había impactado y le había llevado a tener también una vocación adoradora por las noches ante Cristo en la Eucaristía. En primer lugar, meditemos que la adoración eucarística transforma muchas cosas. No pensemos que Jesús está de manera estática. Su presencia no es estática, está actuando. Pasan muchas cosas, acontecen muchas cosas cuando nos ponemos en la adoración eucarística. Quiero reseñar una que fue muy conocida, muy famosa, la conversión de André Frossard. La conversión de André Frossard, acontecida en Francia. Él era hijo del secretario general del Partido Comunista, había sido educado en un completo y absoluto ateísmo y en un anticlericalismo, y ocurrió que él, pues paseando por París, se introdujo en una iglesia del barrio latino en la que estaba el Santísimo Sacramento expuesto. Él no sabía nada, él no entendía nada, pero él cuenta que entró en esa iglesia siendo absolutamente ateo y salió de ella, salió unos minutos más tarde teniendo una absoluta certeza de que era católico, apostólico y romano, dice él, ¿no? Y él escribió un conocido libro, André Frossard, Dios existe, yo me lo encontré. Ha sido un bestseller, e incluso Gran Premio de la Literatura Católica en Francia en el año 1969. Dios existe, yo me lo encontré. Él allí narra esa conversión que aconteció al entrar en una iglesia y ante el Santísimo Sacramento entender que había una presencia de Dios allí. Bien, él murió, André Frossard, en el año 1995. A los 80 años de edad, había sido uno de los intelectuales católicos franceses más influyentes del siglo XX. Y este hombre, pues, el inicio de su fe aconteció ante la presencia eucarística. Por lo tanto, estar ante Jesús en la Eucaristía puede ser sin duda alguna un momento en el que acontezcan muchas cosas dentro de nosotros. Fijar los ojos en Jesús, dejarnos mirar por Él, percatarnos de que la presencia de Dios siempre es transformante. Dios está transformando, cambiando corazones. En segundo lugar, el día del Corpus subrayamos que nos atrevemos incluso a no únicamente a invitar a que entremos a la iglesia como hizo André Frossard y pongámonos ante la presencia de Cristo, sino salgamos con el Señor a la calle, seamos atrevidos. Hagamos una procesión eucarística, testimoniemos ante el mundo que Jesús, que Dios está entre nosotros, porque la fe entra por el oído, pero también entra por el ojo, y tenemos que mostrar sin ocultar nuestra fe ante el mundo, mostrar que nosotros somos, en esa procesión en la que seguimos a Cristo en la Eucaristía, somos discípulos de Jesús y no escondemos a Jesús, sino que le llevamos ante el mundo. Creemos que el mundo necesita de Jesucristo y le mostramos. El mundo necesita a Jesucristo.